¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, ya a punto de ir para mi hogar, dado que, bueno, ya estamos cerca de las 8:30 de la noche, así que es un lindo horario para volver a casa, pegarse un baño, cenar y, ¿por qué no?, hacer la charlita. Como dije, esta no es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que es un video que hago, llamémosle a modo presentación, como suelo hacer con unidades que compro, y por ahí para los amigos que no les gusta, no disfrutan de las charlitas, las presento en su estado óptimo, en su estado eh, inmaculado, recientemente llegadas de la ferretería, la bulonera, o bueno, donde uno las adquiere. Dejé la factura en la comunidad, obviamente censuré algunos datos, no míos, sino de Florencia, la chica que fue a comprarlos, porque tengo miedo que algún hitter, algún gil de estos que andan dando vuelta, la comience a molestar, que ella no tendría demasiado problema, pero bueno, los costos son los que vieron, acá no hay nada que ocultar, desde la primera a la última herramienta que tengo, esto son todas mías, ninguno me las ha regalado, ninguno me las ha mandado, ni por buen tipo, ni por lindo, ni porque veían potencial en mí. Gasté alrededor de 66 pesos, 6 pesos más de lo que yo pensaba gastar, pero créanme que considero que valen la pena. Herramientas que yo no conocía, como por ejemplo Watfow y Hadever, que conocí, y esta no es la excepción, en el canal del querido amigo Gregorio. Gregorio Casa es una persona que obviamente tiene su canal personal, donde sube toma de contactos de herramientas, videos de información general. Y bueno, tengo la suerte de contar con su amistad y acá en el canal con la participación. Lo mismo que con la participación del querido amigo Miguel, que siempre también me etiqueta, me menciona en herramientas que cuando las adquiero verdaderamente lo hago con los ojos cerrados, dado que no hay margen de error porque compartimos criterios técnicos. Hechas las aclaraciones del caso, vamos a pasar a las unidades. Las dejé acá a mano, dado que bueno, tenía pensado cargarlas en el auto y llevarlas para casa, pero ya que estamos, hacemos desde el taller, porque después uno por ahí se baña y ya se desentiende de estas cuestiones. Tenemos en primera instancia, y la agarré al azar, el alicate de 8 pulgadas, 200 milímetros, que vamos a abrir inmediatamente en este mismo acto para ver un poquito cómo es la anatomía, cómo es estéticamente. La verdad que es una herramienta cómoda, posee el agujerito, el ganchito para la linga en altura. Tiene razón el amigo Gregorio, que se parece muchísimo a las herramientas de la marca Six o ZX, sacando la anatomía, la ergonomía de los grip. Quiero que sepan que es bastante parecida en los acabados, en las medidas, pero bueno, al tacto obviamente lo que le da la diferencia son los grip. Los grip. Así que bueno, al tratarse de un alicate, vamos a agarrar un pedacito de cable cualquiera que ande dando vueltas por acá, por arriba del banco que nunca terminé de ordenar, ya lo voy a hacer, y lo vamos a probar a ver qué tal corta en sus distintos puntos de filo. La verdad cumple con las expectativas, no hay que buscar demasiado. Un buen alicate por un buen precio.
No sé ahí si se ve, esperen, porque yo o miro la cámara o miro lo que estoy haciendo. Corta perfecto, corta perfecto, corta muy bien, corta. Corta. El cortando cables lo pasó. O sea que para los parámetros que quizás manejan otros canales, esta sería una herramienta de alto fuste. La vamos a probar en el trabajo, la vamos a probar en las tareas cotidianas. Contamos con el voto positivo del querido amigo Gregorio, que muchos dirán, qué extraño que lo que le da resultado a Gregorio te da resultado a vos. Porque hay un porqué. Gregorio es un tipo que tiene la crítica muy aguda, y si yo a esta herramienta le doy un 8, Gregorio le da un 4. Por eso es que a mí me dan resultados. Pero bueno, nada, la vamos a comenzar a probar, la vamos a comenzar a utilizar. La verdad, cómoda, anatómica. Y tengo que destacar el paralelismo con... No digo en lo que es la estética de la herramienta, porque es una gota de agua y una gota de aceite, pero en lo que es en sí la herramienta, bueno, es muy similar a la línea ZX. No es de alta palanca, pero sí en acero al cromo vanadio. Vamos a ver con qué nos encontramos, con qué siguiente unidad nos encontramos al momento de agarrar en la bolsita. Bueno, agarré la pinza de 8 pulgadas con las mismas características. Pero vamos a leer un poquito qué nos dice el packaging, qué nos dice el blister. Dado que no lo hice con el alicate. Bueno, viene bajo el nombre alicate corte oblicuo de la marca Celta, 200 milímetros. Fabricación en acero cromovanadio para mayor resistencia y durabilidad. Acero de corte templado en horno de inducción. Mangos ergonómicos bimateriales antideslizantes, cosa que yo ya había mencionado sin la necesidad de leer el cartoncito del blister, del packaging que trae, pero lo vamos a dejar acá como para que forme parte. Bueno, la pinza, sí, la verdad no hay diferencia con la de la línea Six, con la misma configuración de mangos, posee una sola oreja para bueno, la linga en altura. Lo llamativo, curioso o novedoso, al menos en esta unidad, que es la primera que yo veo que lo trae en esta posición, generalmente vienen acá, en la cara interior, fastidiando a veces en algunas situaciones, pero no siempre, no es algo que moleste, pero bueno, se agradece que lo traiga en esta punta del mango. Viene una sola, nada de demasiadas cosas al divino botón. Después, bueno, es una anatomía a la antigua, sin área de escareado, y créanme que estas escarean mejor que las nuevas. Bueno, un área de apriete plano, un área de apriete dentado ovalado y un segmento de corte más que generoso para lo que es una pinza de 8 pulgadas. Obviamente no posee corte lateral, cosa que me gusta. Ninguna de las dos unidades son aisladas a 1000 volt. Así que bueno, vamos a ver qué tal corta, ya que bueno, el segmento de corte ha cobrado un papel bastante fundamental en lo que es la toma de contacto de las herramientas en pinzas. Corta bien. Vamos a ver si pela bien. Vamos a darle ahí la posibilidad de que corte. A ver acá qué pasa. Bueno, quizás
Los cortes no son tan impecables como con el alicate, pero para lo que es una pinza universal va muy bien. Unidades que uno va a tener generalmente como apoyo. Vamos con un cable más duro, cable de antigua escuela, cable retirado de vivienda. La verdad que, bueno, acá se le dificulta un poquito, pero corta. La verdad, estoy contento con esta compra. Al menos alcanza mis estándares. No pretendo que la pinza universal sea una guillotina. Con que me asista de la manera que me asistió acá, por ejemplo, pudiendo cortar y pelar. Dado que, bueno, como decía en una época, una cosa es cuando uno se olvida el alicate abajo a las 8 de la mañana y baja y sube de vuelta sin ningún problema. Y otra cosa es cuando nos olvidamos el alicate abajo a las 4 de la tarde. Por eso siempre destaqué que es preferible tener varias opciones de segmentos de corte, incluso en lo que vendría a ser la pinza de punta plana. Generalmente mi favorita no lo trae, pero bueno, tengo otras que son no favoritas, pero igualmente queridas, que sí vienen con su segmento de corte. Yo con que me pueda asistir cómodamente en esta tarea de cortar cables y pelar los mismos, yo ya soy más que feliz. No soy de andar cortando hebritas, ni filamentos, ni nada en altura. Necesito la herramienta para trabajar en la cotidianeidad. Bueno, en cromo vanadio, no es aislada 1000 volt, no es de alta palanca, y la descripción es más o menos la misma que la del alicate. No les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Es cómoda, es antideslizante, la verdad. Si salen como las de la línea Six o ZX, como me gusta decirle a mí, van a ser unas unidades interesantes, dado que tiene muy buena resistencia a la oxidación. Acá se me cayó una de las pequeñitas, mini pinza de 4 pulgadas y media. Bueno, yo había pedido la de punta, pero evidentemente se ha confundido y no puedo hacer otra cosa que agradecerle que me haya ido a buscar las unidades. Así que nada, miren, observen qué hermosa unidad en 4 pulgadas y media. La verdad que un lujo. Con su muelle de retorno. También para colgar en altura. Una miniatura muy interesante. Ahí está comenzando a sangrar el aceite sucio de producto de estar guardada, en una exhibidora, no son herramientas que calculo que haga muchos años que estén. De hecho, hace un par de meses que el amigo Gregorio las viene mostrando, pero bueno, nada. Vamos a probar si corta este cable de 4 milímetros. Lo corta muy bien. Nada. Cortar con esto, un cable de 4 milímetros es como cortar con una unidad de 6 pulgadas un cable de 25 milímetros cuadrados. Así que si la dan por buena en otro lado, denla por buena acá también. De la marca Celta, una unidad más que llamativa. Muy linda mini pinza. Estaba dando vuelta la de la línea Crossmaster, pero bueno, no quiero comparar porque no es un video comparativo. No suelo hacer comparaciones en lo que es la presentación de las unidades, pero quiero que sepan que corta y corta muy bien. Se puede utilizar tranquilamente
lo voy a tratar de que un corte se vea al menos, lo puede utilizar tranquilamente en cables, y para la función que va a cumplir dicha herramienta o para la que fue creada una pincita de punta de 4 pulgadas y media, es más que aceptable su rendimiento. Con las mismas características, sin ser aisladas, sin ser de alta palanca, pero cumpliendo en lo aparente muy buenas prestaciones. Vamos a ver qué tal se comportan en el trabajo. Bueno, pico del oro de 10 pulgadas. La verdad, esta sí se parece muchísimo a la Six o a la ZX. Unidad pintada, no pavonada. 10 pulgadas. Vamos a leer un poquito la cota técnica. 7 posiciones de ajuste. Adaptable a formas cuadradas, redondas, de diamante y otras en 10 pulgadas, 250 milímetros. Cromo vanadio, máxima calidad, mayor vida útil. Pinza pico del oro Celta. Bueno, los mangos no se tocan ni por casualidad, en su posición más abierta, en su posición más desfavorable, al menos en esa posición, en ninguna otra tampoco. Así que la vamos a probar. Tenemos un dentado configurado en B corta y B corta invertida, un área de apriete plano chiquito. Es lo más parecido, créanme, a lo que es la de la línea ZX. Me veo tentado a compararlas, pero no es un video comparativo. Ya haremos el video comparativo. Si bien de ZX o Six, la Pico del Oro es una de las pocas unidades que no me ha gustado. Pero bueno, quizás no se haga extensible a esta unidad. Porque ya de movida, al quedar en posición de apriete, las palancas de la herramienta quedan en otra posición. Eso ya me predispone un poquito mejor. También con su ojalillo para agarre en altura. Así que bueno, va a ser una linda unidad para probar. Vamos a ver, de darle la oportunidad de que trabaje. Y pinza de punta de la marca Celta, de 6 pulgadas en este caso. Vamos a romper todo, total. Esto ya es mío, no hay otra cosa, no hay discusión. Hacía un rato que no veía una pinza de punta con la antigua estética, sin siquiera costillas, sin siquiera el área dentada o el área de apriete dentado secundario, o el área de ajuste dentado secundario, o como le quieran llamar. Está un poquito dura, producto de estar quieta, pero nada de que no se solucione con unas gotitas de rififi. Y bueno, nada. También viene con su ojalillo para linguita en altura. Vamos a ver si corta. Como ya expliqué en este video y en otros 300, no me importa que sea una guillotina, sí que por ahí corte el cable al momento de uno olvidarse la herramienta debajo de estar por ahí a unos 4 metros de altura. Una cosa es bajar, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, bajar y volver a subir a las 8 de la mañana, y otra cosa es hacerlo a las 4 de la tarde.
Bueno, no es tan impecable el corte. No es tan impecable el corte. No es que no corte, corta. No pega el guillotinazo ese que esperan. Pero pela muy bien. La verdad, pela muy bien. No sé si será una cuestión de asentamiento de filo o que no corta. Lo comprobaremos con el uso. Pero la unidad puede trabajar bien. No me quejo. No es que no termina el corte. ¿Podríamos probar con otro cable? Sí, podríamos. Total. Corta. Cualquiera va a decir, sí, porque vos lo mataste a Larry con sus herramientas que no cortan un carajo y ahora vos la tuya no corta y no decís nada. Sí, le falta un poquito de filo. Pero no es la función fundamental de la pinza. Lo triste es comprar un alicate de alta palanca, fabricación alemana, entre 2 millones de paréntesis, y que no corte ni siquiera un cable. Una cosa es comprar esta pincita que se utiliza para otra cosa, porque su función principal es ser una pinza de punta, que yo la pinza de punta la he utilizado para cualquier cosa, ya ahí se nota más blanda, ya empezó a sangrar, como yo le digo, me gusta decir, por el pivote, eh, la pequeña gotita de óxido. No tiene luz en los filos. Pero bueno, lo triste es comprar un alicate para cuerda de piano. El que conoce una cuerda de piano, yo lo llamo alicates para cables gruesos, dado que hay más posibilidades de que corte cables gruesos que cuerdas de piano. Todos conocen, o muchos conocen, o calculo que conocerán, cómo son las cuerdas de piano. Las cuerdas de piano son como los rayos de una bicicleta, más o menos. Bueno, imagínense si no cortan un pedazo de cable, esas herramientas Ronic, Sonic o Phonics o como se llamen, no van a cortar una cuerda de piano. De todas maneras, tengo el proyecto de comprarla para ver qué tal funciona. Si todos los lotes son iguales, si son ya una porquería así. Bueno, acabo de abrir sin avisar y sin dar demasiado preámbulo la llave ajustable de 8 pulgadas. Llave muy linda, la verdad muy linda herramienta, muy linda presentación en cromo vanadio. Con una apertura al máximo, de 32, pero con una escala graduada en milímetros hasta 30, que la verdad es un golazo. Ya esto de que las herramientas francesas o prusianas o ajustables estén viniendo con ese plus, ya se está transformando en un factor común. Están saliendo de los estándares de los 26 milímetros que debería abrir esta herramienta, dado que en situaciones estándar deberíamos estar hablando de una unidad de 10 pulgadas. Después viene con el grip antideslizante, quizás no me gusta mucho, pero por el tipo de francesa que a mí me gusta, pero la verdad una unidad muy sobria, muy prolija, con el mínimo juego, el mínimo juego. No es que no tiene juego, tiene un juego aceptable para lo que son las herramientas de este segmento de precio. La verdad, conforme. Un estriado acá en el agujerito que todos utilizamos para colgarla. Quizás vaya en una tuerca 14, 15, no sé, tendría que ver. Sí, una 14, una 15. La verdad, linda herramientita. Hay que ver ahí en la lista de precios lo que se pagó. Pero bueno, como dije, en cromo vanadio, 200 milímetros, 8 pulgadas.
con una apertura extra para lo que es una francesa, una prusiana estándar, que esos 4 milímetros de más quizás nos permite trabajar en un flexible de 3/4, dado que por ahí la longitud de la francesa de 10 pulgadas no nos da la apertura, pero por ahí por cuestiones que nunca termino de redondear, pero hay un montón de videos en el canal donde ha pasado que herramientas estándar no llegan a girar para aflojar y hay que entrar por abajo como se pueda. ¿Por qué? Porque decidieron bajar el cielo raso en Durlock y nada, los durleros tiran las placas, no les interesa nada. Por eso siempre, y esto no es culpa de ellos, los durleros, durlistas o como se les llame, no es culpa de ellos, es culpa de los clientes, pero quizás sí es responsabilidad de ellos porque deberían sugerirle al cliente que al momento de realizar el trabajo o anteriormente haya estado un electricista. Al unísono, sí, no hay problema, el tema es no molestarse entre sí. Porque después pasa que si uno no tiene quizás una herramienta con esos 4 milímetros de apertura extra, termina renegando, como se ha visto, metiendo Stilson de costado, nada. Y a veces aprieta con simplemente arrimarlo con la mano, la unión se hace perfecta, la arandela se hace solidaria con la parte plana del accesorio entre rosca, del codo macho hembra, y nada pierde, y hay veces que hay que agarrarla y ceñirla haciendo fuerza, y bueno, si no tenemos esos milímetros extras, créanme que se complica. Bueno, y por último, e igualmente importante, una francesita, llave ajustable. Vamos a leer la cota técnica, si se quiere. Llave ajustable, no dice más que eso en distintos idiomas. Confeccionada en cromo vanadio, 150 milímetros, 6 pulgadas, en este caso. Forjado en caliente con acero al carbono C45 para una resistencia duradera a la corrosión. Dato que no había leído en la otra unidad. Pero sigue siendo en cromo vanadio. Bueno, en esta contamos con las 6 pulgadas que hablamos, pero con una apertura en su máximo, en una apertura en su máximo de 26 milímetros, con escala graduada hasta 24. La verdad, un chichecito, un lujo, una muy linda unidad. Vamos a ver qué tal se comporta. En tal caso de hacer un versus, creo que podría ser una digna... Vamos a ver. Primero vamos a probarla. También viene con su dentado, en este caso con su estriado en el agujero que todos utilizamos para colgarla. En este caso para 10 milímetros, estoy convencido que es para 10 milímetros. Así que bueno, las vamos a probar. Vamos a ver qué resultados arrojan las unidades. Los grip de todas las unidades son en bimaterial o bicomponente, obviamente en bicolor, un área, la negra, más gomosa y la otra quizás un poco más plástica. Los mangos se los ven sólidos, bien pegados, al menos en las unidades que me tocaron a mí. La verdad no hay que quejarse. El alicate, bueno, no lo vamos a probar haciendo la gilada esa, pero bueno. Vamos a la pinza de punta. Están bien agarrados los mangos. El segmento de corte de la pinza de punta quizás es un poco pobre, pero bueno.
es una pinza de punta, no un alicate de alta palanca. Gente, quería hacer la presentación de las unidades Celta. Espero que se vea ahí, dado que, bueno, no tengo manera de apoyarla, pero sí tengo manera de quizás colocarla acá en la mano. Va a quedar medio raro, pero para que se vean las unidades de las cuales estamos hablando. Así, bien infomercial. Para la foto, para la cheta, a ver. Ahí. Faltaría esta acá, ahí. Ahí ya les tiro miniatura. A ver, la hacemos más completa ahí. Ahí. Me equivoco de botón, corto la grabación. Pero bueno, gente, herramientas interesantes, herramientas que vinieron de la mano del canal de Gregorio, las conocí ahí y bueno, las pude localizar. Él siempre sube la dirección, el lugar donde las venden, donde las distribuyen, mantiene esa información y él se apersona al lugar, hace una toma de contacto con la herramienta y si lo convence, las compra. Lo que hago yo, obviamente, en este caso, la verdad, como no soy de ir a la capital y tengo esta amiga que, bueno, Carolina Florencia, que suele ir seguido porque trabaja por allá o va a entregar unas impresiones que hace y siempre me está dando una mano, la verdad, una persona incondicional conmigo, me hizo el favor de irlas a buscar. Yo había pedido la pinza de punta más chiquita, observen la calidad de corte del alicate. A ustedes que les gusta este tipo de payasadas, vamos a decir. Así que bueno, nada, yo había pedido la pincita de punta de 4,5, pero se intentó comunicar conmigo para decirme que no quedaban, le ofrecieron esta y ella aceptó y la verdad que me hizo un favor porque es una muy linda unidad, la mini pincita Celta. Así que bueno, gente, seguramente Pegaray o Patricio G va a decir, sí, como se trata de herramientas que presentó Gregorio, le hizo una información más larga. Sí, puede ser. Me tomé 30 minutos para desarrollar información sobre las herramientas. Por dos motivos. Primero, porque mostré 7 unidades. 7 unidades. En otros canales te hacen 7 videos. Yo te hice uno solo. Obviamente es la presentación. Después hago la toma de contacto en el trabajo y voy haciendo devoluciones parciales. Con no más ni menos de 3 o 4 usos, o sea, 3 o 4 días donde la herramienta fue a un domicilio, trabajó, renegó, se cayó, se patinó, se mojó, en caso que amerite, se embarró y les cuento cómo es las Stilson, cómo es todo. Ese es el primer motivo, son 7 unidades, 7 unidades, pero yo tengo que citar como amigo y como persona de buena fe que estas unidades, al igual que las Watfow y las Jadever, llegaron de la mano del amigo Gregorio, se conocieron de la mano del amigo Gregorio. Nadie las conocía, las conoció él. Entonces no se le puede restar ese mérito. A mí, que me den resultado, no cambia demasiado
Y no me resulta extraño porque es un tipo que utiliza las herramientas, sabe de herramientas, Gregorio. Y tiene la vara demasiado alta. Entonces se puede confiar en el criterio que aplica para sugerir. No digo recomendar, no recomendamos nada, al menos yo no recomiendo nada. Yo sugiero, me dio resultado, no me dio resultado. Pero como estaba diciendo, si me tomé media hora para hablar sobre estas herramientas, son 7 unidades. En otros canales te hacen 7 videos de 7 minutos. Son 49. Después, este canal se llama Siciliano en su taller. Siciliano soy yo. Este es mi taller. Hago lo que se me cantan las pelotas. Si querés, te soy más claro. A Pegaray o a cualquiera que quiera pensar de esa manera. La factura de lo pagado está en la comunidad, como prometí que iba a empezar a hacer, dado que todo está pago, nada es regalado. Así que bueno, en caso de que no haga charlita, que yo creo que sí, todo depende de lo que tarde en subirse este material. Mi amigo Rocky está peor, entró en paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco, lo sacaron, eso es producto de la leucemia. Pero bueno, comenzó la falla renal, factor común de todas las personas que vengo teniendo la desdicha, o no, en algunos casos, de lo que la muerte no se le desea a nadie, pero bueno, eran personas sin importancia. Bueno, comenzó la falla renal, factor común que al poquito tiempo hace que el deceso sea inminente. Así que bueno, los mantendré informados a los amigos que si bien no lo conocen, pero me aprecian un poquito y me preguntan a través de Instagram, de Facebook. Un par de amigos, entre ellos creo que Javier, amigos de La Plata, me dijeron lo que necesites, si necesitas hospedarte unos días, vení, la casa no es grande, pero hay lugar para uno más. La verdad, muy agradecido de verdad, porque no me imaginé nunca que alguien me podría llegar a querer recibir sin conocerme. Nada, está bien, están los que van a decir del dicho al hecho, no importa. Se comunicaron, yo tampoco pondría en compromiso de caer en la casa de nadie. Sí, pasaría a saludar, a agradecer. Pero bueno, gracias a esos amigos que me pidieron que ni siquiera los mencione. Pero bueno, después me voy a tomar el trabajo, la tarea de anotar los nombres y mencionarlos porque yo en mi casa no recibiría a cualquiera y ustedes se tomaron la deferencia de mandarme un mensaje. Quiero que sepan que, porque no termino de redondear, si Rocky sigue con vida, nos estamos turnando. Está la hermana y la sobrina fijas allá. La sobrina tiene familia, tendría que estar acá, pero bueno. La hermana está allá. Él no tenía buena relación con la hermana, pero la hermana fue prácticamente quien le salvó la vida, quien fue a avisarle a Figas, que es un amigo más o menos en común, no es amigo mío, es un conocido, es amigo de él. Lo llevaron al instituto de Aedo. La hermana está fija, la sobrina alterna, y hay un muchacho de la barra de la cual participo, donde paramos en la ESO y qué sé yo, que se va rotando con otro. Seguramente en algún momento me toque a mí, si Rocky se establece y sigue entre nosotros, así que agradezco porque voy a tener que ir, dado que dan partes médicos cada 24 horas a las 12 del mediodía, y venir de La Plata, ir y venir de La Plata no es
está bueno. Así que estamos en esa, llamémosle, dinámica. Dinámica, logística, como se quiera. Así que bueno, hechas las aclaraciones, sigo buscando al pelado estúpido de Castelar. Quiero que sepas que te voy a encontrar, yo te sigo buscando. Que no te haya mencionado no quiere decir que me haya olvidado ni nada, sino que estaba hablando de herramientas como lo amerita el canal. Pero yo te sigo buscando, te voy a encontrar. Hoy hice el recorrido tal cual a la misma hora. Vi un par de etios blancos parados, toqué timbre en las casas, salieron los dueños, pregunté de quién era el dueño, me identifiqué, quería hablar con el dueño, salió el dueño, no eras, pero quiero que sepas que te estoy buscando. Un tipo como vos es un peligro para la sociedad. Espero que este video, ya no sé en qué otra red social ponerlo para que te llegue, dado que bueno, en los grupos de Aedo, Castelar, Ramos y qué sé yo, me han rebotado la publicación. Intenté hablar con lo que se llama coordinadores o administradores, me dijeron que no meritaba, que esto, que el otro. Sos un peligro para la sociedad. Me gustaría que cumplas las amenazas que gratuitamente propinaste a mi persona. Los insultos te los perdono, cualquiera se equivoca, estúpido, te los dejo pasar, pero las amenazas cumplilas. Me encantaría que cumplas las amenazas. El viejo pelotudo de anteojos, te puedo asegurar que te va a romper los huesos. Gente, les mando un saludo y espero que anden bien. Para los que me preguntan si tengo la patente, no tengo la patente. La verdad no quedé estacionado en una posición favorable para sacar la patente, para copiar la patente, para sacar una foto de la patente, para memorizar la patente. No se la pudo ver porque salió arando inmediatamente. Inmediatamente arrancó el otro auto. Obviamente no lo iba a poder correr con una chinarda. Así que bueno, nada, se me escapó. Pero bueno, si esto lo está viendo alguien que tenga un pariente que anda en un etios blanco, ojos claros, cancherito, pelado, barbita, cara de gil, cara tipo honesto, cara de pelotudo y pelotudo, o sea, no miente, tiene cara de pelotudo y es pelotudo. Así que bueno, si alguno sabe, pido por favor le hagan saber que lo estoy buscando. Yo creo que se va a acordar de mí. Les mando un saludo y espero que estén bien. Llego a casa, subo esto o lo subo desde acá, lo que pasa es que tengo que esperar y no me puedo ir. Llego a casa, lo subo y por ahí hacemos alguna charla.